Lo que pasó ayer en el Congreso de la República, puntualmente en la Comisión Permanente, para poner en contexto, sabemos que ya se había aprobado en primera votación una extensión del REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, sumamente cuestionado por todas las veces en que se le ha dado prórroga o sea, prolongado, digamos, la vigencia de este amparo legal, de este registro legal, de este registro que está dentro del Estado para que los mineros informales puedan formalizarse, encontrarse dentro de la legalidad y poder realizar sus actividades económicas extractivas, pero dentro de los parámetros que el Estado peruano establece. Ya el Congreso de la República había votado y había aprobado en primera instancia una ampliación del REINFO, aunque algunas propuestas descabelladas hablaban de que este registro o esta apertura para que más mineros informales pudieran inscribirse se prolongara hasta el 2027. Sin embargo, tras idas y venidas, esto se ajustó y la propuesta finalmente se orientaba a que el reinfo se prolongue, sí, una vez más, sí, pero solo hasta 2026. Por más que muchos expertos han indicado que el reinfo en realidad se ha convertido en la pantalla legal de muchísimos mineros ilegales que están haciendo lo que les da la gana en el país y que se están utilizando justamente, aprovechándose, mejor dicho, de este recurso que el Estado le ha dado a aquellos mineros informales que quieren integrarse a la legalidad. Igual se ha prorrogado o se ha prolongado, mejor dicho, la vigencia del reinfo hasta el 2026, hasta fines de 2026. Sin embargo, esto no ha sido gratuito. Se denunciaba también o se señalaba muchísimo que el gobierno del presidente José Gerí no tenía una postura clara sobre si se debería o no se debería prolongar una vez más o dar prórroga una vez más al reinfo. Se le ha criticado muchísimo eso. El primer ministro Ernesto Álvarez ha indicado que esto no es así, que se tenía que revisar minuciosamente este dictamen. El día de ayer ya la Comisión Permanente ha votado, aprobó en segunda votación con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Por la cantidad de votos que nosotros podemos señalar, ya era previsible, y el primer ministro así lo dijo, era previsible, ya el Ejecutivo sabía que la Comisión Permanente tenía los votos para aprobar en segunda votación y ya definitivamente esta ampliación del REINFO al 2026, aunque Ernesto Álvarez ha puesto ciertas condiciones. Ciertas condiciones. Una de las cosas que se cuestionaba o se criticaba muchísimo era que había cerca de 50.000 mineros informales que, a pesar de todo el tiempo que habían tenido de la vigencia del reinfo, no se habían formalizado, no habían integrado a este grupo de mineros formales o legales. ¿Y esto qué significaba? Una poquísima voluntad de cierto sector de la minería, vinculada a la minería ilegal, hay que decirlo, para poder formalizarse correctamente, porque, y esto también hay que ponerlo en contexto para que la gente lo sepa, mientras un minero, no diferenciemos, mientras un minero que no se encuentra dentro de la legalidad, ya sea un minero ilegal o un minero informal, mientras esté dentro o se encuentre en proceso de formalización del reinfo, está libre de muchas cosas. Por ejemplo, en las actividades de interdicción, las intervenciones del Ministerio Público, entre otras cosas. Entonces le da cierta protección para seguir operando con impunidad. Me refiero puntualmente a la minería ilegal, no a la minería informal. Y esto pues era criticado por muchos expertos porque, repetimos, era utilizado como una pantalla para seguir haciendo lo que les daba la gana, perdón, con el amparo de la ley. ¿Qué ha dicho Ernesto Álvarez? Ha dicho puntualmente, ok, el Ejecutivo va a firmar la autógrafa, es decir, va a firmar la ley, va a promulgar esta ley que establece una ampliación del reinfo una vez más, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Tenemos las declaraciones del primer ministro para Las escucharlo. tenemos. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ministro al respecto. A ver, vamos. Bueno, era inevitable porque ya sabíamos que tenían los votos necesarios en la comisión permanente y esto en la medida de que ha recogido el planteamiento del Ejecutivo de que sea solo por un año y que no involucre a los 50.000 mineros ilegales que habían sido rechazados. Eso no implica de que algunos puedan lograr, cumpliendo los requisitos,
su reincorporación mediante los mecanismos de reconsideración. ¿Quiere decir que la firma es un hecho? Es un hecho en la medida en que la autógrafa que nos alcancen contengan los planteamientos que se han votado o que se han debatido y que técnicamente deben recoger el planteamiento del Ejecutivo. Mucho se habló de que el Ejecutivo no había tenido planteamiento alguno, posición alguna, y eso es desinformación. El Ejecutivo desde un primer momento tuvo el planteamiento, se les alcanzó a cada una de las bancadas para efectos de que no se podía mantener una línea dura porque hay una minería artesanal y hay una minería informal que sí quiere formalizarse, que sí quiere cumplir los estándares de impacto ambiental adecuados, pero también hay miles de mineros ilegales que lo que quieren es seguir usufructuando sin derecho alguno, sin legitimidad alguna, territorios que no les pertenecen, concesiones que no son suyas y con el solo afán de lucrar. Y eso en un Estado normal, un Estado constitucional de derecho no puede permitirlo. Las declaraciones del primer ministro Ernesto Álvarez el día de ayer en el Congreso de la República, refiriéndose a muchos temas, entre ellos el reinfo y las condiciones que ha puesto el Ejecutivo puntualmente para firmar esta autógrafa que ya fue aprobada el día de ayer, como dije, como estaba previsible en la Comisión Permanente. Pero antes le doy la bienvenida a Joanita Castro, Joana Castro, conductora de RPP. Yo estaba feliz porque dije, ya tengo mi programa propio, pero llegó Joana y dije, te mueves, te mueves. ¡Qué malo! Joanita llegó así con su café y dije, hola, ¿qué tal? Dijo hola y Oli, me dijo, ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? Yo me paré así, ¿qué haces aquí en mi programa? ¿Qué tal, Y Joanita? te ¿Cómo dije, estás? dame una sillita, pues. Una un sillita. rato, Joanita ha un venido a apoyarnos el espacio. día de hoy porque escuchó, dice, en el estudio acá al costado de RPP que estábamos hablando del reinfo y a ella le interesa muchísimo el tema del reinfo. Y dije reírse, café. Café, ya. ¿Qué tal, Joanita? ¿Cómo estás? Sí, bien, estábamos escuchando en realidad desde temprano. Era un poco lo que se veía venir, Sí, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque el anuncio además había salido del propio presidente de la República, no como anuncio como tal, pero sí como declaración, que dijo, a mí 2 años me parece mucho, pero 1 año no lo veo mal, se podrían hacer avances y finalmente es lo que ha salido desde el Congreso de la República. Sí, un poquito descabellado pedir 2 años, ¿no? Que era lo que Ahora, pedía. 2 años digamos, lo que quedó en el documento, pero había pedido de 4, había pedido Cuatro. de Sí, 5, sí, exacto. había sí, o pedido sea, infinito también. infinito. O sea, de verdad que llama mucho la atención. Y no sé qué piensas tú, mucho se criticaba justo esto, ¿no? La poca firmeza que tuvo al principio José Geri para definir este tema, que era una de las papas calientes que tenía su gobierno, además de la criminalidad, el tema con la minería ilegal. Muchísimos mineros informales e ilegales también que estaban metidos, camuflados ahí, vinieron a Lima a protestar. Ahora, yo no sé si estas condiciones que ha dado Ernesto Álvarez, lo hemos escuchado ahora, dice, vamos a firmar la ley, vamos a firmar la autógrafa, siempre y cuando no se incluya estos 50.000 mineros que no se quisieron formalizar en todo este tiempo o que no pudieron formalizarse porque ellos han esgrimido un montón de justificaciones, ¿no? Que el proceso es complejo, entre otras cosas, no ingresaron al reinfo, porque una de las demandas de los mineros que vinieron, o que están todavía aquí en Lima incluso, a protestar a la avenida Bancay, era que se incluya a estos 50. Claro, pero ya en el documento, digamos, ha quedado, entonces no se puede retroceder en algo que está en el papel. Ojo, que muchas veces un tema de protesta, esperemos no suceda, además, No, porque claro estamos que en no. fechas bastante complicadas en Sí, general, pues. tipo fiestas, comercio, economía, movimiento constante. No va a suceder. Y lo otro también es que había un bloqueo en la Panamericana Sur, en Sí. Chala, en Arequipa. Entonces, digamos que era ejercer un tipo de presión, ¿no? Con su presentación, sus carpas, estar ahí bloqueando, ya sea la avenida Bancay en el cercado de Lima o ya sea Chala en Arequipa, donde tenían varados a ver, buses de transporte interprovincial, muchas personas que están viajando, que no van a poder hacerlo en las fechas pegadas a Navidad, pero que van días previos. Entonces, bueno. Sí, yo también espero de verdad que esto, ¿no? Bueno, pero es que en realidad esto ha sido una negociación, un tira y afloja. O sea, porque si el gobierno o si el Congreso puntualmente hubiera hecho lo que los mineros que vinieron a protestar querían, ahorita tuviéramos un reinfo in eternum, que no tuviera fecha de caducidad. Ahora, analistas con los cuales nosotros hemos conversado en RPP en distintos horarios, programas y todo lo demás dicen, pero no se emocionen en realidad, porque dicen ya, esto se amplía hasta el 31 de diciembre del 2026. Cuando lleguemos a la fecha, bajo otros argumentos, sí, claro. se va a volver a ampliar. Entonces,
Estamos de ampliación en ampliación, llevamos 23 años en general y no hay un intento de formalización. O sea, tal cual. O sea, real. Exacto. Real. No se siente que hay una voluntad real de querer formalizar, porque claro, porque evidentemente, y lo hemos dicho aquí, y muchos expertos también lo han dicho, camuflados o metidos en medio de este grupo de mineros informales están los ilegales también, la economía ilegal más peligrosa que hay en el país. Muchos, no solamente por el impacto ambiental, no solamente por el manejo que tienen de la economía de muchas regiones del país. Paloma Verano, te comento, cuando estuvo aquí, ella nos comentaba que incluso hay comunidades enteras que viven de la minería ilegal, pero no porque quieren, porque la minería ilegal está tan arraigada en estas zonas del país que mueven absolutamente todo, mueven servicios, mueven trabajo, mueven puestos de trabajo, o sea, mueven economías de comunidades enteras. Entonces es muy complicado realmente poder, no sé, quitarlos, poder retirarlos. Hay desplazamientos, se han denunciado desplazamientos de comunidades enteras también que ya no pueden vivir en sus territorios porque han sido invadidos de mineros ilegales en zonas del país donde no llega el Estado. Y pasa lo que sucede lamentablemente con todo tipo de corrupción. Se asume, se termina asumiendo en determinadas comunidades y como es lamentablemente lo que les genera el sustento económico, Consumo de vida, pues claro. el consumo de vida, el poder pagar el colegio de sus hijos, etcétera, etcétera, todos simplemente se hacen los de la vista gorda. Claro. Acá no está pasando nada, yo tengo mi trabajo, tengo mi dinero y ustedes pueden seguir dañando el ambiente y operando de manera ilegal. En el ambiente y realizando actividades que incluso afectan a la misma salud de la gente, la misma integridad física de la gente. Pero bueno, así las cosas en el Reinfo, así las cosas se ha prolongado por un año más, ¿qué es eso? Una prórroga más, ¿no? Hasta diciembre de 2026. Ojalá, como tú dices, que no lleguemos a noviembre, ¿no? A noviembre el próximo año. Es que ya le va a corresponder a otro gobierno y no sabemos la posición que va a tener. Por ejemplo, el gobierno ahora de turno, José Gerí, si es que la firma finalmente, que todo indica que sí, por declaraciones del Premier y por lo que hemos escuchado en las últimas semanas, ok. Pero ¿y de julio de 2026 en adelante qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno que entre? Si este gobierno apoya realmente estas constantes prórrogas o si finalmente va a tener una posición un poco más firme, ¿no? Y finalmente se acabe con esto, porque ya muchos expertos lo han dicho, esto no ha funcionado. Mira cuántos años del Reinfo, cuántos intentos, ¿no? Cuántas iniciativas, cuántas veces se ha promovido justamente que los mineros informales pasen a la legalidad y no lo hacen. Mira, y una de las ampliaciones que más hemos estado recordando estos últimos días fue la de PPK. Ya. 2016. Desde el PPK, se dijo 3 mira. años, porque en ese entonces decían, bueno, con 3 años sí podemos ir a la formalización, el mismo argumento que estamos escuchando ahora. Pasaron los 3 años, llegó el 2019 y ya sabemos la historia cómo se ha venido repitiendo. Así es.